Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Estamos en un nuevo capítulo del programa Una para Todas. Como siempre, con un invitado interesante para poder hablar sobre psicología, sobre salud mental y llevar este tema tan importante hasta cada una de sus casas. Hoy, con el invitado, el doctor Rodrigo Cárcamo. Les cuento que él es académico de la Facultad de Psicología y Humanidades y director del doctorado en Psicología y Salud Mental de la Universidad San Sebastián de Valdivia. Rodrigo, ¿cómo estás? Un gusto enorme tenerte aquí. Igualmente, muchas gracias por la invitación, Carla. Hoy día, con Rodrigo, les quiero contar que Rodrigo tiene una investigación muy interesante que tiene relación con el apego. Y este va a ser el tema y el tópico que vamos a hablar hoy día, porque queremos que ustedes también vayan interiorizándose sobre estos temas que cada vez vamos entendiendo, ¿no? Por qué influyen y por qué son tan importantes en el desarrollo, en el ciclo vital de una persona. Para comenzar y para que le podamos explicar desde lo básico, Rodrigo, a la gente, ¿qué es el apego y qué tipos de apego existen? Uh-huh. Bueno, el apego infantil es una capacidad que tenemos los seres humanos y otros mamíferos también de vincularnos con un cuidador en específico, ¿ya? Uh-huh. Esto no es solo una relación afectiva que uno puede tener con una abuela, con un tío, tía, con cualquier otra persona, sino que tiene que ver con una relación muy específica, que puede ser más de una, y que involucra la posibilidad de resolver un gran problema que tenemos al nacer, que es regular el estrés. O sea, cuando nacemos, los seres humanos nacemos incapaces de regular el estrés. ¿Ya? Por eso un bebé puede llorar desconsoladamente, y si no hay nadie que lo calme, ese llanto puede ser muy duradero. ¿Ya? Entonces, esto que uno llama autorregulación, ¿no? Como regular las emociones o autorregularse, es una capacidad que uno la aprende en los primeros años de vida, y la aprende con un cuidador que es tu figura de apego. Entonces, la madre, principalmente, casi en toda la humanidad, la madre es la principal figura, y lo que hace en estos primeros años de vida es, frente al estrés, busca de alguna forma calmar a su bebé, a este recién nacido que no puede regular el estrés. Esto se llama heterorregulación. Entonces el vínculo de apego se transforma en esta posibilidad que tenemos poco a poco de ir aprendiendo a cómo regularnos en situaciones de estrés, de angustia, de dolor, en llanto. Ajá. El apego se da desde el momento en que nacemos con nuestro cuidador. También siempre se habla sobre todo de la lactancia materna, la importancia que es el apego que tenemos en el momento de la lactancia, o ahora cada día hay más importancia en los partos, por ejemplo, de generar apego desde el momento en que el bebé nace. ¿Eso es relevante también, esos pequeños momentos? Son un poco relevantes, ¿ya? Pero no es lo más relevante. ¿Ya? De hecho, los estudios muestran también que niños y niñas, por ejemplo, adoptados, también tienen vínculos de apego seguro con su mamá adoptiva o papá adoptivo, y no han tenido esa experiencia en el parto ni en la lactancia materna. Perfecto. Pero lo que sí ocurre es que en el momento del parto y también durante la lactancia son periodos en que existe esta posibilidad de que la madre, por ejemplo, secrete una hormona que se llama oxitocina, que es la hormona del amor, se le llama, sí, y que permite entonces que sienta una vinculación especial con este bebé, ¿ya? Y eso, claro, a la larga también puede generar como una variable que influye en la manera en que uno se vincula con ese bebé. Perfecto. Entonces, el apego lo generamos con quien nos cuida, con quien nos da ese momento de seguridad, uh-huh, en la infancia, desde el primer momento, que como tú lo dices, generalmente es con la madre, pero también puede vincularse, en este caso, hijos adoptivos, con la persona que los cuida. Uh-huh. Puede darse con otra persona que no sea la mamá. Claro, puede ser con cualquier persona, en realidad, ¿ya? Que sea un adulto que está constantemente cuidando de este bebé. Pero lo que tú dices ahí creo que es importante como de explicar, ¿ya? De que el apego se produce con esa persona que te calma, insisto, en estos momentos de estrés. Entonces, yo, por ejemplo, puedo ser un papá que tengo un bebé a mi cargo, o sea, mi hija, ¿ya? Y puedo jugar con ella y la puedo llevar al parque y podemos salir a pasear y todo eso, pero eso no genera el vínculo de apego seguro. Lo que lo genera es qué hago yo cuando ella está mal.
cuando ella está llorando. Desregulada. Si está desregulada y yo soy una persona disponible, que no la mando a su pieza o que no la ignoro o no le digo, por ejemplo, cálmate sola si ya tienes que crecer, no, sino que yo busco una forma de ayudarla a calmar, me transformo entonces en una figura disponible para regular el estrés. Ajá. Y eso se traduce entonces en lo que es un apego seguro. Ya, ahí me surgen dos preguntas. Primero, ¿en qué edades esto tiene mayor relevancia o es preponderante o se desarrolla? ¿Me entiendes? Y lo segundo que te quiero preguntar, entonces, ¿qué pasa en el caso con estos papás que en esta edad muy importante, en vez de darle cuando el hijo está desregulado, ¿cierto? El bebé, en vez de abrazarlo, de regularlo, de darle este momento de seguridad, le dicen, ándate a tu pieza o los dejan con la luz apagada hasta que se le pase? Ya, la primera pregunta, tenemos una ventana crítica que son más o menos los primeros 2 años. Ya. Eso es clave. Y es progresivo, o sea, mientras vamos creciendo, vamos cada vez menos necesitando esta figura. Pero los primeros 2 años son clave. ¿Ya? ¿Y qué es lo que pasa si un papá o una mamá que está cuidando a este bebé no responde de esta manera que nosotros llamamos una respuesta sensible? Si no responde sensiblemente, esto resulta en uno de los tipos de apego que habías también señalado al principio, que no se llaman seguros, sino que se llaman inseguros. ¿Ya? Ajá. Entonces, si yo soy un bebé que tengo una mamá que cada vez que yo, en los primeros 2 años de vida, por ejemplo, cada vez que yo tengo un problema, lloro, tengo miedo, o tengo angustia, o estoy enfermo y tengo dolor, y no está disponible, más bien me ignora, desarrollo con ella lo que se llama un vínculo de apego evitante. ¿Y esto qué significa? Significa que yo ya aprendí que cuando yo estoy mal no puedo contar con esa persona. Entonces, frente al estrés, lo que hago yo es evitarla. ¿Ya? Entonces, por eso, después quizás vamos a hablar de eso, un adulto, por ejemplo, cuando se ve enfrentado a un problema, hay adultos que buscan ayuda y llaman a su amigo o llaman a su pareja o llaman incluso hasta a su mamá. ¿Ya? Cuando tienen un problema buscan ayuda en otros porque confían en otros. Ajá. Pero hay personas que cuando están enfrentados a un problema o alguna situación de estrés no lo conversan con nadie, no buscan ayuda, porque quizás también tienen a la base esta idea de que las personas no son confiables en momentos en que uno necesita apoyo. Perfecto. Y en este tema y la importancia que tiene en nuestra salud mental adulta, me imagino que es uno de los temas por los cuales decide usted hacer esta profunda investigación con respecto al apego. ¿Nos podría contar un poco de la investigación, profesor, que usted desarrolló? Sí, nosotros lo que sabemos de apego, todo lo que te he estado contando, a nivel mundial se ha estudiado casi siempre, más de un 90% de los estudios son de niños con su madre. Y lo siguen después longitudinalmente a través del desarrollo, cómo van creciendo, etcétera. Pero muy pocos estudios han involucrado otras figuras, como por ejemplo la figura del padre, del papá. Yeah. Entonces el estudio que nosotros hicimos es justamente abordar como un vacío que hay, como un desconocimiento que hay, qué tanto influye entonces la figura del papá. O sea, sabemos que la mamá es muy importante, pero quizás también el papá puede aportar algo en esto que llamamos apego. Y lo que tratamos de hacer es ver si los niños tienen un mejor nivel de salud mental, por ejemplo, por el hecho de tener un vínculo de apego seguro con ambos papás, ¿ya? O si solo realmente importa el apego con uno de los dos o solo con la mamá. Hay varias hipótesis. Ajá. Y lo que hoy día sabemos, o podemos a través de este estudio, pero también de este estudio se ha comparado con otros estudios internacionales, que en realidad lo que mejor promueve la salud mental es tener al menos un vínculo de apego seguro. No importa si es la mamá o si es el papá. O sea, esto también resuelve otro problema, que es que si no es la mamá, el papá también puede jugar un rol importante. También puede ser. También puede ser un vínculo de apego seguro, eso por un lado. Y por otro lado es que un niño o niña no necesita necesariamente tener estos 2 vínculos de apego de tipo seguro, sino que con uno ya basta. O sea, como una puede servir y puede ser una especie como de amortiguador, si lo quieres, para el bienestar y para la salud mental futura.
Ajá. ¿Esta es una investigación que está desarrollándose o ya finalizó? Acaba de finalizar. La hicimos acá en Valdivia, con muchas familias de Valdivia. Sí, ¿cuántas familias? Participaron en total más o menos como 130 familias, ¿ya? Las que tuvieron que ir a la universidad una vez con la mamá, una vez con el papá, y después medimos otras conductas de los niños, y terminó en marzo. Entonces ahora estamos iniciando un nuevo estudio. ¡Ah, qué interesante! Y ahora ya no tiene que ver tanto con qué es lo que pasa, sino que estamos apostando ahora a probar la efectividad de un programa que justamente apoya a padres para desarrollar estos vínculos seguros y mejorar entonces el bienestar de los niños a futuro. Entonces es un estudio de intervención. Nosotros vamos a hacer una intervención con los padres. Vamos a intervenir en que sean más sensibles en su respuesta frente al estrés de los bebés, y entonces ver si es que esto efectivamente después tiene consecuencias positivas para la salud mental de los niños. Perfecto. Entonces, después de este estudio hay dos hipótesis que se comprueban. Una es que efectivamente no solamente tiene que ser la madre, también lo puede tener el padre, y no necesariamente tiene que haber dos apegos, con uno ya es importante para lo que necesita el niño para su desarrollo. Sí, y a eso hay que sumarle entonces que uno o dos es mejor que cero, porque también vimos en esta muestra de 100 y tantos niños que hay como un 15% de los niños de esta muestra, y a nivel mundial también pasa más o menos lo mismo, que no logran tener un vínculo de apego seguro con ninguna de sus dos figuras parentales. ¿Ya? ¿Y qué pasa en ese caso? ¿Eso se puede arreglar en la adultez con psicoterapia? Sí, se puede arreglar con psicoterapia. Y justamente el estudio que nosotros queremos hacer ahora es probar si es que una intervención podría, por ejemplo, ser un promotor de vínculos de apego seguro en estos casos de mayor vulnerabilidad, donde tú no tienes un vínculo con ninguno de tus dos padres de manera segura. ¿Qué es lo que pasa? Es que vimos que esos niños tenían peores índices de salud mental, o sea, tenían más síntomas, por ejemplo, de ansiedad o más trastornos de comportamiento, y también eran menos cooperadores o colaboran menos con los demás, con otros niños o con otros adultos, que los niños que tienen uno o dos vínculos de apego seguro. Entonces tiene consecuencias inmediatas, digamos, en el bienestar y también en cómo nos vinculamos con las otras personas. Ya, me gustaría que más adelante hablemos de los tipos de apego, porque también entiendo que hay tipos de apego ansioso, un poco el evitativo, que usted ya lo mencionaba, pero me gustaría que hablemos de estos primeros 2 años de vida, que son cruciales, y que siento que también culturalmente hoy día vamos teniendo más información de cómo criar respetuosamente, o entendemos que tenemos que nosotros los adultos, por ejemplo, estar regulados para tener un bebé regulado, o para que ellos aprendan a regularse, ¿cierto? Entonces, en este caso, me gustaría que pudiéramos hablar sobre algunas formas de que les podamos contar a la gente que nos está viendo de parentar de forma saludable en esos 2 años, sobre todo. Hablamos de los 2 años, que les dicen los terribles 2 años también, donde empiezan todo este tema de las pataletas, y hay muchos padres que les cuesta mucho manejar estas situaciones, y bueno, lo he visto, lo hemos conversado también, y muchas veces hay muchos padres que todavía son de, por ejemplo, de encerrarlo o de decirle como, no, que deje de llorar solo, lo encierran en una pieza oscura, ¿cierto? Hasta que se calme, o las mismas guaguas, o una guagua para que se quede dormida, ¿cierto? No, la dejamos que llore. O el uso de pantallas para calmarlos también. El uso de pantallas también, bueno, eso es muy de estos días, ¿no? Ahí, ¿cómo podemos hacerlo cuando además tenemos un hijo que se desregula mucho? ¿Es normal? ¿Es normal? ¿Hasta qué punto es normal? A partir de los 2 años, que justamente tú dices los terribles 2 años, eso está reportado en la literatura, es muy común que los niños hagan pataletas, y va aumentando, y debiera disminuir más o menos a los 5 años. Ese es como el patrón más típico
de conductas así de pataleta y de desregulación. O sea, que empieza como a los 2 años a aumentar y como a los 5 empieza a disminuir. Entonces es un periodo donde yo también veo en la consulta familia y muchas veces llegan justamente papás muy angustiados porque tienen niños que hacen pataleta, ¿ya? Lo primero que uno también tiene que ver es que si estas son muy frecuentes y muy intensas, como que salgan un poco de esta norma, porque por otro lado uno podría dar respuesta de que esto es lo esperable, es un niño. Y un niño no tiene otra forma muchas veces de comunicar su rabia o comunicar su ansiedad, y esta desregulación es como propio de la etapa. Pero al principio de tu pregunta tú dijiste algo que es clave y que además tenemos investigación que lo respalda, que es que el mayor predictor de problemas de salud mental infantil, de muchas cosas que tú puedes evaluar o indagar, es el estrés parental. O sea, como tú dijiste, hay que estar bien para poder cuidar. Nosotros estamos convencidos de que si no intervenimos, si no promovemos un buen nivel de salud mental en los padres de niños pequeños, es muy difícil que estos padres entonces puedan tener o ejercer una parentalidad adecuada. O sea, esa es como, creo yo, la clave. ¿Ya? Entonces, si tú me preguntas qué es lo que se puede hacer o qué hay que hacer en estas etapas, que son por lo demás muy desafiantes, o sea, tener niños pequeños es una tarea y ser regulado y es súper y difícil. Actuar reguladamente, sí, también Claro. es un desafío enorme. Entonces, primero creemos en que la crianza debe ser en este primeros años debe ser de manera respetuosa, es decir, comprender que es un niño pequeño, que no tiene la capacidad todavía mental o cognitiva de poder razonar y poder como uno realmente esperar que ellos sean capaces de regularse solos. Primero, no lo pueden hacer, o sea que necesitan de un padre, madre o abuela, abuelo que esté disponible y que tenga esa capacidad de entender de que esa desregulación yo la puedo tratar de calmar. Eso es lo primero. Y lo segundo, súper importante también, es ser capaz de reconocerse uno mismo como padre, si es que se encuentra bien como para poder cuidar a otros, ¿ya? Entonces, creo que no hay mejor consejo que uno que está en esa situación de parentalidad de niños pequeños, revisar si es que uno está bien o está muy estresado, está sobrepasado, porque esa alerta a uno le debiera permitir entonces tomar algunas decisiones. Por ejemplo, quizás yo necesito disminuir mi estrés en el trabajo, o quizás necesito buscar ayuda, o quizás necesito contar con una red. Tal vez tengo un hermano, tengo una hermana que de repente me puede ayudar un poco, o el mismo jardín infantil hemos visto que cumple un rol súper importante para disminuir el estrés parental. Y lo que hicimos en un estudio, pero ya hace como 10 años, ¿ya? Que los niños que tenían padres con más altos niveles de estrés, cuando empezaban a ir a la sala cuna, los vínculos de apego de esos niños, después de unos meses en sala cuna, mejoraban con sus padres. Y lo que vemos que está a la base de eso es lo que estamos conversando, que el hecho de tener una red de apoyo, en este caso un jardín infantil, una sala cuna, disminuye los niveles de estrés de estos padres, que entonces después pueden interactuar con sus hijos con mejor calidad, de una manera más sensible. Entonces es muy importante lo que tú dices, esto de estar como consciente de cuál es mi estado para poder cumplir con un rol que es súper relevante para el momento del niño, pero también para su futuro, porque estas cosas marcan, dicen que el estrés en la infancia se mete bajo la piel y nos marca el resto de nuestro desarrollo, entonces por eso es muy, muy relevante. ¿Cómo podemos saber que estamos ante una situación en la que necesitamos ayuda de un profesional de la salud? Ajá. Bueno, cuando tú sientes que criar es una tarea que no la puedes realizar y que te gustaría incluso no tener que hacerla, ¿no? Porque te genera un desgaste muy alto y tienes una imposibilidad de lograr las metas que uno tiene en la crianza, porque en la crianza uno tiene varias metas. Por ejemplo, yo tengo que lograr de que mi hijo sea capaz, no sé, de dormir bien, de tener amigos, de ir al jardín infantil, de disfrutar de los espacios en el que este niño o niña puede socializar con otros. Y todas
todas esas tareas que son propias como de la infancia, veo que no las puedo cumplir, no la está cumpliendo mi hijo o hija, yo creo que es una alerta en el que uno puede buscar ayuda. Ajá. Y en el caso ese es en el caso como adultos, pero en el caso de las alertas o estas banderas rojas que nos muestran que ya la desregulación que está teniendo mi hijo quizás van más allá de lo usual y necesito un profesional, un psicólogo que nos ayude. Pasa más o menos lo mismo. Un niño o niña que tiene una desregulación no es un problema porque tiene una desregulación. Pero eso, si empieza a afectar a otros planos, por ejemplo, yo a veces recibo en la consulta niños que en el jardín, ¿ya?, notan que no tiene amigos o no tiene amigas porque tiene dificultades en sus relaciones interpersonales, porque sus desregulaciones le impiden, por ejemplo, aprender, ¿ya?, como realizar sus tareas o sus actividades. O en la casa, el sistema familiar completo, a partir de estas desregulaciones de los niños, se ve alterado, o sea, los hermanos, las hermanas. Entonces, evidentemente que eso requiere de ayuda profesional cuando esta situación empieza a desbordar distintos ámbitos de la vida, ya sea del propio niño como también de los adultos. Ya, pero uno lo nota, ¿ya? No se da cuenta. Por ejemplo, en el caso de la salud física también uno se da cuenta cuando está mal, ¿no? Dice, me pasa esto, me duele aquí o me duele allá, no sé bien por qué, pero sé que algo mal está pasando. En psicología todavía nos cuesta un poco equiparar la salud mental con la salud física, como que, por ejemplo, que esto también requiere de ayuda profesional, que no está mal ir al psicólogo o a la psicóloga cuando uno tiene alguna dificultad. Cuando uno tiene una fractura no tiene ninguna duda y no se siente mal por decirle a tu colega, oye, tengo que ir al traumatólogo. Pero a veces uno todavía veo que mucha gente tiene algunos temores, como decirnos que necesito ir al psicólogo. Como que todavía hay muchos prejuicios o lo puedes ver mal. Sí, muchos prejuicios, y de hecho por eso mismo también es que hemos querido hacer este espacio para que también normalicemos hablar de salud mental y también de repente cuando tenemos a algún colega que tiene un problema de salud mental también y que lo veamos como tener algo físico, no lo estigmaticemos. Siento que también todavía está muy estigmatizado. Sí, muy estigmatizado. Yo, volviendo un poco a la pregunta anterior, yo estaba pensando en los pacientes que a veces recibo en la consulta. Sí, eso te iba a preguntar. Y yo les pregunto a los papás, por ejemplo, ¿duerme bien? Ya, sí. ¿Juega con otros niños o juega en casa? Si le gusta explorar, es curioso tu hijo o tu hija. Estamos hablando de niños de 3 años, ¿no? 2, 3 años. ¿Va al jardín? Sí, va al jardín. ¿Y cómo lo pasa en el jardín? ¿Lo pasa bien? Si todos estos indicadores son... La respuesta de los papás son sí, está bien. Probablemente no hay una dificultad importante, ¿no? Porque de alguna forma, cuando hay un trastorno, un problema en la infancia, rápidamente se traduce en la desadaptación en alguno de estos entornos, ¿no? Hay una desadaptación. Y si no, bueno, puede que haya algún problema o haya algunas dificultades que de repente basta como con conversar con los papás o mostrarles un poco que hay algunas cosas que son esperables a esa edad, porque también los papás tenemos a veces expectativas diferentes a lo que realmente ocurre con los niños. O sea, hay papás adolescentes que van a veces a la consulta y esperan que su hijo, no sé, se comunique mucho y que esté siempre como pendiente de ellos, y cuando en realidad la adolescencia justamente es lo contrario. Entonces yo termino diciéndole, lo que tú tienes no es un hijo con un trastorno psicológico, lo que tú tienes es un hijo que está en la adolescencia. Y en niños pequeños a veces también, pues uno puede decir, lo que usted tiene en casa no es que tenga un niño con un trastorno, un problema, usted lo que tiene es justo un niño de 3 años que tiene muchas desregulaciones, pero que usted logra calmarlo al final de esa desregulación. Cuando esto no se logra calmar y cuando la figura del padre o madre no logran como resolver el problema del niño, aparecen otro tipo de comportamientos, porque algunos pueden ser muy disruptivos, como por ejemplo, no sé, hacer daño a cosas o daño a otros, ¿ya? Y esos son problemas que sí tienen posibilidades de intervención y son los que muchas veces uno mantiene por más tiempo en la consulta. Perfecto. Director, a ver, le vamos a preguntar cuánto tiempo llevamos, porque parece que ya estamos en 24 minutos. Es hora de una pausa. A la vuelta vamos a seguir hablando. Vamos a hablar también sobre los tipos de apego y también otros temas, y sobre el doctorado que usted dirige ahí en la Universidad San Sebastián. Pues vamos y volvemos. Quédese en nuestra sintonía.
Hola, mi nombre es Valdivia, y junto a mí te invito a recorrer mis aguas, mis tierras, mi selva. La selva valdiviana es uno de mis principales encantos. Miles de personas recorren mis zonas buscando la magia dentro de mí, adentrándose en la niebla, recorriendo mis humedales, que hacen única mi naturaleza, buscando historias que son contadas entre las cortezas de mis árboles, ubicados en cerros milenarios que protegen mi exuberante biodiversidad, caminando entre jardines aromatizados por sus flores, senderos verdes, cuidados desde las alturas por los grandes coigües y olivillos, viviendo mi historia, mis fortalezas, legados ancestrales que protegieron mis aguas, mis bosques y mis tierras. Como hoy se protegen mi flora y fauna única en su especie, y rodeado de helechos, un mundo lleno de vida nace, crece, vive. Desde curiosos anfibios a aves que visten de blanco y negro. Te invito a conocerme, a mi verde magia y a mis senderos naturales escondidos. Ven y descubre. Valdivia, la buena vida. Invita Ilustre Municipalidad de Valdivia. Moverte de manera sostenible por Valdivia y descubre sus beneficios. Comienza tu día en bicicleta y experimenta la libertad de desplazarte mientras cuidas de tu salud y el medio ambiente. Luego, da un paso en la dirección correcta. Caminar es una forma simple de conectarte con la ciudad y reducir tu huella de carbono. Y no olvides los ríos. El transporte fluvial te brinda una experiencia única de movilidad sostenible, reduciendo la congestión y contaminación. Finalmente, autobuses y colectivos se convierten en tus aliados para llegar a diferentes rincones de nuestra ciudad. Cada elección que haces suma a un Valdivia más verde y sostenible, con menos tráfico, aire más limpio y un mejor futuro para todos y todas. Súmate y muévete sin auto. Iniciativa impulsada por la Ilustre Municipalidad de Valdivia y WWF, en colaboración con la Mesa de Movilidad Sostenible de Valdivia. Ya, estamos de regreso para seguir con esta interesante conversación con el doctor Rodrigo Cárcamo, quien es académico de la Facultad de Psicología y Humanidades y director del doctorado en Psicología y Salud Mental de la Universidad San Sebastián, con quien estábamos hablando, ¿cierto?, sobre los tipos, el apego, este estudio que desarrolló, y ahora vamos a hablar sobre los tipos de apego. Rodrigo, ¿cuántos tipos de apego hay? Y, por ejemplo, en la adultez, ¿cómo puedo darme cuenta que yo tuve una dificultad en el apego cuando era pequeño?
Bueno, hay 4 tipos de apego, ¿ya? En la infancia nosotros distinguimos en 4 tipos de apego, pero es importante que se entienda de que un mismo niño o niña puede tener un tipo de apego, por ejemplo, con la abuela, y otro tipo de apego distinto con la mamá. O sea, no es que el niño o la niña pequeña es segura, y es segura con todas las personas, sino que depende con qué relación tiene, ¿ya? Hay un tipo de apego que se llama el seguro, que es cuando durante todos estos años en la infancia tú ya aprendiste de que esta figura en particular está siempre disponible, o la mayor parte del tiempo está disponible para calmarte en situaciones de estrés. Con esa persona probablemente vas a tener un tipo de apego seguro. Pero si esta persona o este cuidador ignoraba los momentos de estrés, por ejemplo, cuando llorabas, no te atiende, o cuando te caes te dice, no, ya párate solo si ya estás grande. Estamos hablando de un niño de 2 años, ¿ya? Un bebé. Lo más probable es que se desarrolle un vínculo que se llama apego evitante. ¿Ya? Evitante porque evita después ir donde esa persona cuando tiene problemas, ¿ya? Ya. ¿Es el que también le dicen evitativo? Sí, evitativo, ¿Sí? evitante. Ya. Y hay otro tipo de apego que se llama resistente, que se forma cuando un papá, una mamá, por ejemplo, es inconsistente. O sea, a veces responde de manera sensible, a veces ignora. Y en esta ambivalencia, ¿no?, de entre sí y no, estos niños tienen un vínculo de apego que se llama resistente o ambivalente, y la característica que tiene es que frente a los problemas maximizan mucho las emociones. O sea, lloran muchísimo, cuesta que se calmen, ya tienen como desregulaciones bastante por sobre más de lo normal, ¿ya? Ya. En cambio el evitante casi no se regula. Tú lo ves en un jardín infantil o lo ves en un parque y se puede caer y no llora, pero no es que esté estresado, no es que no esté estresado, es que no quiere expresar sus emociones, ¿vale? Es que sabe que nadie lo va a ayudar. Claro, no confía en que lo van a ayudar. Ah, Exacto. perfecto. Y el cuarto tipo de apego, que es el único realmente grave, se llama desorganizado, ¿ya? Ya. Y normalmente es el resultado de un niño que ha tenido experiencias de maltrato en la infancia, ¿ya? Ya. De hecho, los estudios muestran que este tipo de apego puede más o menos representar el 10% de la población normativa, o sea, las personas que viven con su papá o con su mamá ya en casa. Pero si tú evalúas el apego de niños que fueron criados en un hogar de niños, antes se llamaban orfanatos, hogares de menores, ya casi ya no existen hoy día, el 70% de esos niños tiene apego desorganizado, ¿ya? Entonces, este es el más grave y es el que en el futuro se traduce en problemas de personalidad, en trastornos ya más graves de la persona, ¿no? Ajá. ¿Y cómo se configura ese apego desorganizado? ¿Cómo actúa un bebé, un niño de 2 años que tiene apego desorganizado? Claro, su forma de actuar es que frente al estrés, cuando se desregula, no tiene ninguna estrategia que le pueda servir para regular ese estrés, y hace conductas que son muy patológicas, como por ejemplo congelarse, ¿no? O sea, como que frente al estrés se congela, y es literalmente congelado. O sea, yo tengo niños que hemos estudiado en esto y tú lo ves que están, no sé, 15 segundos en el que no tienen ninguna reacción, ¿ya? O tienen conductas que se llaman contradictorias, que por ejemplo van hacia la madre, pero cuando van hacia la madre se tiran al suelo y se golpean, ¿ya? Entonces lo que hablamos aquí es que hay una desorganización o que su sistema de cuidado colapsa. Colapsa. No tiene una red organizada. En cambio, el evitante es inseguro, pero es organizado, porque cada vez que se enfrenta a una desregulación sabe lo que tiene que hacer. Lo que hace es callarse, minimizarse, esconderse. Ya tiene una estrategia. Es una estrategia. El seguro lo que hace es que busca su figura, porque sabe que esa figura lo va a calmar. Entonces llora, pero busca y después se calma y sigue explorando. Y el resistente lo que hace es que llora intensamente, porque siempre tiene la duda si que lo van a cuidar o no lo van a cuidar, porque era inconsistente el cuidado. Pero esa es su estrategia, y que le permite, y es organizada porque siempre hace lo mismo, y le permite quizás lograr después algún tipo de respuesta por parte de los padres, del cuidador. Esos son los 4 tipos. Ya. Ahora, la otra parte de la pregunta era la adultez. Sí, ¿cómo me doy cuenta siendo adulto que tuve algún problema en esta etapa y que justamente tiene que ver con el tipo de apego que tengo? Bueno, obviamente que es mucho más complejo de lo que voy a ser capaz de decir ahora. Claro.
pero tiene mucha relación con cómo uno, y insisto de nuevo, cómo uno enfrenta situaciones que son estresantes en la adultez, ¿ya? Si uno tiene un problema y está altamente estresado, ¿qué es lo que hace ahí? Primero, lo que uno tiene que distinguir es que si uno confía en alguien o no. Si uno confía en alguien, probablemente quiere decir que en tu niñez tú tuviste una figura en la que pudiste confiar cuando estabas mal. ¿Ya? Ya. Si tú no confías en las otras personas, por lo tanto no buscas ayuda o no le cuentas a nadie lo que te pasa, probablemente en tu infancia tuviste dificultades con estas figuras que debieron haber estado ahí para protegerte, pero por alguna razón no lo estuvieron. Entonces esa es una primera diferenciación. Y en la adultez emerge también otra cuestión que es bien importante en relación al apego adulto, que es no solamente cómo confío en los demás, sino que cuánto confío en mí mismo. Entonces, ¿cuál es el peor escenario? Podríamos decir, es no confiar en mí y tampoco confiar en los demás. ¿Ya? ¿Y cuál sería el mejor escenario? Sería confiar en mí y también en los demás. Ese sería el apego adulto seguro, ¿ya? Y ahí, bueno, hay también variaciones, pero el apego adulto tiene que ver un poco con la confianza que hay en uno y la confianza que hay en los otros. Perfecto. ¿Hay alguna... ¿Cómo se relaciona? Me imagino que hay relación entre el tipo de apego que esta persona tiene y después cómo se vincula amorosamente con, por ejemplo, su pareja o con sus hijos. ¿También tiene relación? Totalmente, claro. De hecho, esto de la confianza en uno, en otro, lo podemos llevar al plano de la pareja, ¿ya? Y también es bien relevante eso porque uno no necesariamente va a ser la misma persona con una pareja o con otra pareja, ¿ya? ¿Ya? También tiene ahí, al igual que en la infancia, la relación es muy importante, ¿no? Ya. Por supuesto que tú no vas a confiar en que la otra persona está disponible para ti si en todo el tiempo en que han sido pareja esa persona te muestra de que cuando hay problemas mejor no te acerques. O sea, vienes de nuevo del trabajo con todos tus problemas, ya mejor trata de resolverlos y cuando lo tengas resuelto volvemos a conversar o salimos o cocinamos, pero con tus problemas no. Distinto es si tú tienes una pareja que sí está disponible para ayudarte en momentos difíciles. Y por lo tanto, en esa relación probablemente sí existan vínculos que podemos llamar como de apego seguro romántico, ¿no? De apego seguro adulto. Yeah. Entonces, sí tiene que ver con eso. Y además, en la crianza de los hijos ya hay también numerosos estudios que muestran algo que se llama la transmisión intergeneracional del apego. Que, como puedes intuir, que si tú como niño tuviste un apego seguro, es más probable entonces que cuando tú seas padre o madre también tengas una forma sensible de cuidar a tu hijo. Entonces, por esto las intervenciones son muy importantes y este proyecto que nosotros queremos poner a prueba ahora nos va a ayudar a ver si es que hay posibilidades, por ejemplo, de romper con esta transmisión intergeneracional cuando es negativa, porque si tú tienes como hijo, ¿no? Una experiencia con padres que fueron poco sensibles y tú después te transformas en padre y probablemente transmitas lo mismo y tengas entonces una forma de cuidar a tus hijos que también es poco sensible, esos niños también después van a ser y así ese círculo se transmite de generación en generación. Entonces si uno, y esto es clave acá en la intervención, casi siempre uno dice que cuando interviene en parentalidad, interviene en más de una generación porque logra no solo cambiar la actual relación de padre-hijo, sino que probablemente la futura de este hijo cuando se transforme en padre y que así se puede romper. Es importante llegar a un profesional en el fondo lo antes posible o en la adultez también lo puedo resolver. No, lo antes posible funciona aquí es mejor. O sea, aquí funciona esa regla, mientras antes mejor. Por ejemplo, ya que en algún momento mencioné el tema de la adopción, en la adopción también es clave el tiempo y de hecho hay proyectos de ley que tratan ahora de apuntar a disminuir los tiempos de la adopción, del proceso de adopción, porque hay evidencia también de que mientras antes un niño o niña cuente con una familia adoptiva en la que pueda crecer en un ambiente, digamos,
familiar, ¿no? No en una institución, es más probable que el daño sea menor y que revertirlo sea más posible. El caso contrario de niños que permanecen mucho tiempo en una institución o mucho tiempo en una infancia que es traumática, las posibilidades de revertir eso son mucho más difíciles, muy difíciles. Entonces, por eso cuanto antes es mejor. Y en esto de la psicología también debiera operar otro principio, que es que uno no debiera estar esperando hasta tener un trastorno o un problema para consultar a un psicólogo o una psicóloga. Uno también, así como, no sé, a veces uno va al dentista no porque tenga un problema, sino que como de cuidado, sí. ¿Ya? Uno también podría ir al psicólogo o psicóloga como una especie de promover su estabilidad y salud sin necesariamente tener un trastorno, sino que de autocuidado, ¿no? Así como uno podría ir al gimnasio, podría hacer deporte, comer más saludable, uno también podría ir al psicólogo en busca de un espacio donde uno cuide de su salud mental de manera preventiva. Ajá, ¿con qué frecuencia lo hacemos? No, yo encuentro que en poco. Hoy día. No, es cero, es casi cero. O sea, yo conozco muy poca gente. Yo me muevo en ese ambiente porque trabajo en la universidad en psicología, estoy en contacto directo con otros psicólogos y psicólogos todo el tiempo, y es muy poca la gente que va al psicólogo solo por prevenir y por promover una buena salud mental. Casi siempre lo que uno... A mí casi nunca me llegan de esa forma, ¿no? Casi siempre llegan porque hay un problema. Una crisis. Una crisis, se desató el problema y ahí es cuando uno consulta. Claro. Bueno, en todo esto también la Universidad de San Sebastián ha tenido un rol importante porque tiene una escuela de psicología, ¿cierto? Uh-huh. Hoy día está este doctorado en psicología y salud mental que imparte la Universidad de San Sebastián, que lo encabeza usted, Rodrigo. Me gustaría preguntarle en ese sentido qué objetivos busca este programa de estudios, quiénes podrían estar interesados también en cursarlo y cuáles son los requisitos de acceso. Importante también la formación para que nos puedan ayudar a nuestra comunidad, ¿cierto? Claro. Sí, bueno, este doctorado realmente para nosotros es muy importante por varias razones. Una de ellas, por ejemplo, es que sabemos que la salud mental es un problema relevante que ha ido incluso en aumento las problemáticas de salud mental a nivel nacional y mundial. Post-pandemia, por ejemplo, aumentaron varias de los tipos de trastornos, sobre todo afectivos, como depresión y ansiedad, altamente. Y este doctorado lo que busca es formar investigadoras e investigadores que sean capaces de generar nuevo conocimiento para poder atender a problemáticas de salud mental, pero ahora en el contexto en el que nos encontramos. De hecho, este doctorado es el doctorado más austral que hay en Chile. Ya no hay ningún doctorado en psicología más austral. Entonces somos el doctorado más austral, más al sur. ¿Y por qué recalco eso? Porque no todas las regiones y no todos los países tienen las mismas problemáticas de salud mental. Nosotros, por ejemplo, en el país más al sur es donde hay más problemas, por ejemplo, en datos sobre suicidio o intentos de suicidio, en abuso y consumo de sustancias, ¿ya? Drogas, alcohol. Y, por ejemplo, en términos de la niñez también, que tiene algo que ver con psicología, por supuesto, obesidad infantil, también son problemáticas como del sur, que son distintas en algunas regiones. ¿Tendrá que ver con el clima? Pero tiene que ver con el clima y tiene que ver con cosas que quizás todavía no sabemos, y que para eso justamente es un doctorado, para que personas que están interesadas por investigar y por generar nuevo conocimiento y ir creciendo, digamos, en lo que sabemos acerca de la salud mental, puedan tener las herramientas adecuadas para desarrollar esa carrera de investigación. Y nosotros tenemos abierto este programa a personas que tengan una formación de base de distintas áreas, de las ciencias sociales. Por ejemplo, hay gente que está tomando el doctorado hoy día que es socióloga, o pueden ser... ¿Podría yo tomarlo como periodista? También, porque es de las ciencias sociales, ciencias de la salud. Lo que tú tienes que proyectar aquí, cómo un doctorado en salud mental puede acoger una idea de investigación que tenga como posibilidad de ser resuelta dentro de estos márgenes de las líneas de investigación que tenemos. Una es de intervenciones clínicas, que es mucho más como clínico. Claro, el psicólogo.
Sí, y otro tiene que ver con factores socioculturales para el bienestar. Y en esos factores socioculturales muchas disciplinas están invitadas y esto es un proceso de selección. ¿Ya? Nosotros tenemos alrededor de 5 cupos al año, ¿ya? Y las personas que seleccionamos para que ingresen al doctorado tienen que dedicarse tiempo completo durante 4 años al doctorado. Me miras con una cara de tiempo completo. O sea, tendría que dejar de trabajar. No todo. Puedo entonces. Y nosotros tratamos de generar las condiciones para que la persona pueda dedicarse solo a esto, ¿no? A través de becas, de financiamiento, y también de los espacios, los laboratorios para poder realizar su investigación. Ya, súper. Ese es como la proyección que nosotros tenemos. Ya tenemos 8 estudiantes, tenemos 2 cohortes funcionando. Vamos a abrir en agosto un nuevo llamado para la 3ª cohorte del próximo año. Y como te decía, estamos muy contentos porque podemos aportar a la ciencia psicológica desde el sur de Chile. De hecho, en noviembre vamos a tener por primera vez aquí el Congreso de la Sociedad Científica de Psicología, que lo vamos a hacer en la Universidad de San Sebastián, lo estamos organizando, y que eso trae a la ciudad la discusión actual de muchos investigadores en Chile que están desarrollando trabajos de investigación en temas diversos de la psicología. La salud mental, por supuesto, es uno de ellos. Qué interesante además que se haga todo esto y hagamos conocimiento desde el sur y para las problemáticas que tenemos acá en el sur de Chile. Esa es la idea, justamente. Que son diferentes a los problemas de salud mental que pueden tener en otro lugar geográfico, ¿cierto? Rodrigo, ha sido un tremendo gusto tenerte hoy. Me gustaría, por último, para que vayamos cerrando la entrevista, que le puedas dejar un mensaje a la comunidad con respecto a este tema, con respecto a la importancia de acudir a profesionales, a tener terapia, la importancia que tiene, y también que puedas decirnos dónde, porque también además de este rol de académico que tienes en la Universidad de San Sebastián, también pueden encontrarte, te dedicas al área familia, ¿cierto? Donde te pueden encontrar también, pasemos el dato. Bueno, en primer lugar creo que algo que mencionamos, pero lo vuelvo a resaltar, la importancia de cuidar la salud parental, o sea, cuidar la salud mental de los padres es un requisito clave si es que uno quiere cumplir adecuadamente el rol de cuidador de niños pequeños. Entonces, esto que yo les mencionaba, que si uno se siente estresado, si uno se siente agotado por la tarea parental, es importante darse cuenta de eso y buscar ayuda. Eso es lo primero. Si no, probablemente voy a tener muchas dificultades para ejercer mi rol. ¿Ya? Y lo otro es que los niños y niñas no se van a volver hiperdependientes, porque a veces hay personas que dicen no lo cargues tanto porque si no después no lo vas a poder soltar de tus brazos, que no duerma en tu cama, si no después no lo vas a poder sacar de tu cama, y eso no es así. En los primeros años de vida uno necesita este tipo de cuidados, ¿ya? Wow. Y eso es justamente lo que hace que los niños y niñas después sean más independientes, porque yo voy a ser mucho más capaz de salir a enfrentar el mundo y explorar el mundo de manera independiente si es que tengo la certeza de que hay alguien que está disponible para ayudarme si es que hay un problema. Pero si yo no tuve ese cuidado sensible en los primeros años, difícilmente voy a confiar en el mundo y en el entorno. Entonces, esos serían mis 2 mensajes. Ya. Y bueno, aparte de trabajar como académico en la universidad, tengo un poquito de tiempo dedicado también porque me permite mucho conectar con los estudiantes en la universidad, ejemplos acerca de lo que ocurre también en la clínica, ¿no? Y ahí atiendo en un centro que se llama Kintsugi, acá en Valdivia, y en general trabajo más con niños pequeños, estos temas de parentalidad, crianza, apego, etcétera. Perfecto, Rodrigo, ha sido un gusto. Muchas gracias por este espacio de conversación y por supuesto te dejamos invitadísimos si quieres conversar de otro tema de salud mental más adelante. Este es un espacio creado para justamente eso. Gracias. Y a ustedes, muchas gracias por su sintonía, por acompañarnos a través del canal 43 y por supuesto el próximo jueves nos encontramos nuevamente en Una para Todas. Que esté muy bien. Chao, chao.